Namaskar, muy buenos días, bienvenidos a Semilla de Conciencia, el ego, la sombra de la mente. Vamos a hablar algo, porque desarrollar temas profundos, complejos, obviamente implica más tiempo y por supuesto lo más importante, las prácticas, los ejercicios espirituales, los ejercicios mentales termina siendo el centro de todo el tema, ¿sí? Termina siendo el centro de todo el tema. Ahora voy a conversar algo acerca del ego, pero no porque está de moda, no para rellenar tiempo, ¿sí? Bien, entonces, sino como todos los temas que toco, con un sentido práctico. ¿Ok? Entonces, ni califico lo que hago, ni pondero, ni enjuicio, pero tengo un criterio definido. ¿Sabes cuál es? Que te sea de utilidad práctica. Y creo que todos los temas hasta ahora, al menos desde mi perspectiva, han tenido esa función, esa utilidad práctica. En primer lugar, tienes que saber qué es el ego, o en todo caso, diferenciarlo de la mente. ¿Sí? Porque las personas hablan que la mente es el enemigo, la mente y la mente, otros el ego. Entonces, veámoslo no desde una perspectiva teórica, ni sabionda, ni erudita, que no es mi caso, sino desde una perspectiva como ustedes lo conocen y ya le he dicho, práctica. Esto surgió de una pregunta que me hicieron. Una persona me dijo, siempre he escuchado hablar del ego. Todos los maestros espirituales hablan sobre el ego y se le atribuye al ego la causa del sufrimiento. Pero en realidad, me dijo, no sé exactamente qué es el ego. Algunas personas que hablan del tema no colocan al ego y a la mente como si fueran lo mismo, como si fueran lo mismo. ¿Podría usted decirme qué es el ego en realidad? Esa fue la pregunta formulada. Esto estoy tomando, al menos la pregunta, de un audiolibro que se llama Todo problema tiene solución. Entras a la página web y lo encuentras, ¿no? Todo problema tiene solución. Y bueno, la pregunta estuvo planteada. Entonces, la respuesta que di a esta señora fue que la sabiduría milenaria nos dice que el ego no es lo mismo que la mente. En todo caso, el ego es la sombra de la mente. El ego o falso yo es la sombra de la mente. O si quieres, es la mente sin luz, sin la luz de la observación. Entonces, el ego termina siendo la mente no observada. ¿De acuerdo? La mente no observada. En fin, entonces, porque no es cuestión de repetir conceptos por repetir. Cuadremos, ¿no? La mayoría de las personas, por ejemplo, se identifican con esa vocecita, por ejemplo, que dice sí, porque no, que me va a decir, no se meta conmigo, yo le dije, etc. ¿No? Ese flujo interminable de pensamientos no solicitados, involuntarios, compulsivos, a los que le decimos yo.
Entonces, ego viene del latín, ego en latín significa yo, pero generalmente se usa la palabra yo verdadero, yo real, yo trascendiente, yo soy, ¿sí? Para significar el sí mismo, el ser, el Atman, Satchitananda, el ser que somos, como quieras llamarle, el yo esencial, yo, ¿no? Con mayúscula, claro. Y se emplea la palabra ego para nominar a cualquier cosa que le digo yo, pero no soy yo, ¿sí? Cualquier cosa, pero no soy yo. Y decíamos, y comenzamos con los pensamientos no solicitados, por ejemplo, ¿sí? Ese flujo interminable de asociaciones. También, por supuesto, incluimos emociones y le decimos yo. Yo soy celoso, yo estoy alegre, yo estoy triste, yo soy depresivo, yo soy entusiasta, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, le estamos diciendo yo a lo que no soy yo, ¿cierto? Es para comenzar. Entonces, eso es falso, porque una cosa es lo que es y otra cosa es lo que aparenta o parece ser. Entonces, cuando digo, por ejemplo, yo soy celoso, estoy configurando a todo mi ser como si yo fuera ese yo celoso, ese ego celoso, por ejemplo. Y no es así. El yo real, el yo verdadero, el yo esencial no tiene nada que ver. Los celos son un agregado psíquico o agregado psicológico. Es decir, algo que he incorporado, algo que he aprendido, porque se aprenden conceptos, ideas, nociones, emociones, que luego se pueden transformar en creencias, en convicciones y transformarse inclusive en improntas, pero voy adquiriendo, pero también aprendo emociones. Las emociones se aprenden por imitación también, y entonces las aprendo, las incorporo, las capto y las hago parte de mí. Todo eso adquirido en el Tíbet se llaman agregados psíquicos. Y si a esos agregados psíquicos le digo yo, entonces estoy atribuyendo a yo, estoy diciendo yo a algo que no es yo. Es decir, un falso yo. A ese falso yo le llamamos ego. Es para comenzar y utilizar un concepto de manera práctica, ¿sí? De manera práctica. Entonces, la mente es otra cosa. La mente intelectual, la mente emocional, la mente motriz, la mente instintiva, la mente sexual, las 5 mentes bases, la mente en general, pero vayamos a la mente intelectual, ¿no? La mente tiene una función importantísima, o 3 funciones, pero solamente se centra sobre 2, lo que llamamos la mente, lo que me permite pensar, discurrir, lo que me permite analizar, en lo que me permite sintetizar, lo que me permite crear, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Está conectada a la actividad de mis sentidos, vista, oído, olfato, tacto, etc. Entonces, ¿la mente para qué sirve? Es un instrumento valioso, resultado de miles de millones de años de evolución, para que a través de ella se pueda expresar la conciencia que soy. Así de simple. Pero como estoy en la Tierra, ¿no? En concreto, viviendo, necesito la mente para sobrevivir o supervivir.
Llámale trabajar, estudiar, proveerme de alimentación, vestido, vivienda, etc. Pero como vivo en comunidad y también necesito, la mente me sirve para la sobrevivencia, ya no individual, sino la sobrevivencia de la especie. Es decir, la mente me sirve para la supervivencia y para la convivencia. Pero el diseño original, aparte de esto, es para que la mente sirva para un tercer elemento, la trascendencia. La trascendencia es justamente que una mente trabajada, una mente pura, una mente refinada, una mente en silencio es la puerta de entrada o de manifestación de la conciencia que soy. En concreto, la mente es útil para la supervivencia, la convivencia y debería serlo para la trascendencia, pero no se emplea la mente para ese fin. Solamente nos quedamos en la sobrevivencia individual y la sobrevivencia de la especie, o sea, la convivencia. Eso es la mente. Cuando yo me identifico con la mente, cuando la mente me domina, cuando la mente toma el control de mí, cuando empiezan de modo espontáneo a florecer pensamientos, emociones, sentimientos, estados de ánimo que yo no solicito. Ninguno de nosotros dice voy a deprimirme hoy día, voy a amanecer molesto, voy a amanecer fastidiado. Ninguno de nosotros dice voy a preocuparme ansiosamente. Nadie, ¿no? Esos pensamientos, sentimientos, emociones, estados de ánimo resultantes de la química de los propios pensamientos surgen, entre comillas, así. Es decir, vienen de la inconsciencia, se manifiestan. Pero como no tengo ningún control, porque la mente es la que me domina, y no sé además qué hacer, qué hago con toda esa gama de pensamientos, emociones, sensaciones, algo más sofisticada la mente del hábito, por ejemplo, que me mueve a hábitos, repeticiones, recurrencias, vicios, ¿qué hago? ¿No? ¿Por qué es que se produce ese desmadre, hablando a lo mexicano? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que no pasa nada? Hay falta, uno de los factores fundamentales es que permanezco en un estado de inatención, de no atención, ¿sí? En un estado de inatención. Entonces, al no dirigir la atención, al no sostener la atención, que implica la dirección de la actividad de los sentidos y de la mente en una dirección, entonces naturalmente, de modo espontáneo, van a surgir de la inconsciencia una serie de pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, manifestaciones de hábitos mentales, emocionales, etc. A todo ese desmadre, repito, utilizando un término que se emplea en México, le digo yo, y eso es el ego. Y eso es la causa del sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es explicado de manera simple, tratando de comprender lo que es, no repitiendo ideas que uno lee y repite, pero las personas terminan en realidad no comprendiendo lo que es el ego. A lo más entienden conceptos que se les repite, ¿no? Que se les dice, entienden el concepto, pero no. Entonces, para comenzar, es eso, el ego, la mente no consciente, no observada, pensamientos, emociones no observados. Repito, un falso yo con el que uno se identifica y le dice yo a lo que no es yo. Y la dificultad comienza ahí. La dificultad comienza ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque para afirmar el ego, yo me separo. Es decir, el ego, para afirmarse el ego,
el ego es la mente individual, digamos, se gesta sobre la base de la mente individual. Y esto da origen a la mente individual, a la separatividad. Entonces, el ego, para afirmarse, la condición básica de existencia del ego es la separatividad. ¿De acuerdo? La condición básica es la separatividad. Y bien, y es ahí donde empieza a vislumbrarse el origen del sufrimiento. Porque todo es uno, amor es lo que une, es la energía que reúne, que une las cosas, y el ego es la manifestación y la afirmación de la individualidad separada, que es lo opuesto a la unidad. Entonces, al sentirme solo, aislado, separado del sí mismo, separado de Dios, del ser, separado de la naturaleza, separado o ajeno al prójimo, naturalmente, tarde o temprano, eso va a generar un miedo. El miedo surge de la separatividad. Por eso decimos, el verdadero enemigo del amor no es el odio, sino es el miedo. El miedo implicado como separatividad, del cual deriva el odio naturalmente. No, del cual deriva el odio naturalmente. ¿Por qué? Porque yo me siento ajeno, solo, separado, desconectado, y entonces empieza el temor, el miedo, en sus variantes, angustias, de repente ansiedad, etcétera, recelo, desconfianzas, preocupaciones, y eso hace que yo recele, por repetir el término, del otro, esté esperando un golpe, esté esperando una agresión, y entonces yo me voy poniendo a la defensiva. ¿Por qué? Porque esa es consecuencia de la separatividad. Además, se acentúa, porque para que el ego se acentúe, necesita esto, necesita afirmarse en la separatividad. El ego dice, yo soy más yo cuando el otro es más el otro. Yo soy más yo cuando el otro es más mi adversario, mi enemigo. Entonces, el ego necesita separarse, ¿no? Si no, no existe. Porque si el ego ama, desaparece, porque se volvió amor. Es imposible. Ego significa separatividad. Y si bien es necesaria la mente individual para generar o crear lo que llamaríamos la propia conciencia individual, el problema está cuando uno se identifica con esa mente separada individual, y esa mente separada individual, uno se identifica, o sea, le dice yo, y además toma control sobre mí. Y entonces ahí se inició el problema, ¿no? Quería que entiendan o que se entienda claramente eso, que en realidad es simple, y no partir de preconceptos, ¿no? Ideas que no transmiten en esencia lo que es el yo, entre comillas, en este caso, en latín, el ego, es decir, ese falso yo, eso que no somos. Hasta ahí es un primer acercamiento. Luego, en las sesiones sucesivas, vamos a ir de repente pues, tocando algunos aspectos. Por ahora era eso. Ego, sombra de la mente. Ego, separatividad. Ego, falso yo. Y en esto de la separatividad, insisto, es donde se surgen los problemas. ¿Por qué? Porque en la correcta unidad que es amor,
no existe dualidad, no existe divisiones. ¿Sí? Entonces, por definición diríamos que somos la conciencia. Pero cuando te instalas en una mente, en la mente que juzga, por ejemplo, entonces te divides en dos. El juzgador y el juzgado. Y la clave es volver a uno. La clave es volver a uno. Pero ¿cómo yo puedo volver a uno si, por ejemplo, estoy juzgando? Desde el momento que juzgo ya soy dos, juzgador y juzgado. En ese momento dejé mi condición de cielo vacío para transformarme en nube. Dejé mi condición de conciencia para asentarme en el ego. Bien. Bueno, y cerramos con esto del ego. El ego esto es extenso, es para ser trabajado, ¿no? Pero hay que entender que el ego, como casi que no existe, como casi que es una abstracción, una entelequia, ¿no? ¿Por qué? Porque da la sensación que existe. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto, ¿existen las olas de mar? Y tú me dices, sí, yo te digo, a ver, muéstrame una ola o tráeme una ola, no vas a poder jamás. Lo que existe es viento y agua. El viento sopla y entonces se forman las olas. Yo las veo, está ahí, me dices, mira, ahí está la ola. Pero en realidad esa ola no existe. Es igualito. El ego son corrientes de pensamientos, corrientes de emociones que dan la sensación de que existen, pero en realidad no existen. El ego es ausencia de conciencia. Eso lo desarrollaremos después, pero mientras tanto, lo que en la práctica nos compete es, si tú quieres, cuando tú estás juzgando, criticando, comparando, chismeando, ocupándote de las personas, cuando estás en modo agresión, en modo yo estoy acá, tú estás allá, ¿no? Esto es yo mío de mí, tú estás allá, tuyo de ti, es cuando empiezas a hacer esa separación y empiezas a marcar de modo permanente. Por eso decía, el yo se afirma cuando más el otro es mi adversario, el otro es mi enemigo, yo soy más yo cuando se produce esa separación, ¿no? Y te dije que ahí está, en esa separatividad está la fuente del sufrimiento. Tú sales de la unidad, sales de la unidad. Ese era el sentido práctico que quería que veas, ¿no? Por eso te decía que son muchas las formas en que el ego se fortalece. Y la forma en que se fortalece de modo absoluto es con el sentimiento de tener razón. Su máximo deleite del ego, ¿sabes cuál es? Yo tengo razón y tú estás equivocado, o los demás están equivocados. Eso hace sentirse superior y eso produce la gran separatividad. En fin, de mi parte, que tengan un buen día, un bonito día, que estén en paz, que estén en dicha, que estén en bien,